Bendito eres tú, oh eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado tu santa palabra, tu santa Torah. Has implantado en nuestro corazón la vida eterna, una Torah de verdad, una Torah emet, de fidelidad, porque escrito está que pasarán los cielos y la tierra, mas tu palabra no pasará. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torah, que seas tú abriendo el entendimiento y otorgando el conocimiento, que es luz para cada hombre, para sus corazones, para cada mujer. Que nos llene, Señor, de la verdadera instrucción que está en tu santa palabra, y que esto produzca cambios, produzca que te podamos amar más, servir más, ser más fiel a ti y conocer un poco más de ti, por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, el concepto de espíritu. Primeramente vamos a revisar la palabra espíritu. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el concepto de la palabra espíritu? Buscándolo en los dos idiomas, en los dos textos que se escribió la Biblia, que es el hebreo y el griego, la palabra espíritu del hebreo quiere decir ruach. En hebreo se dice ruach. Y significa viento, aliento, inspiración, virtud, dotación. Y en el idioma griego, la palabra es pneuma. Pneuma, cabe decir que, al igual que en el idioma español, las palabras tienen como un género. Pero espíritu, originalmente en el hebreo, se le dice ruach, que quiere decir, o hace una connotación de femenino. Por eso es que en el hebreo se le dice la ruach hakodesh, como haciendo referencia a la presencia de la santidad, el espíritu de la santidad. Lo que pasa es que en nuestro idioma espíritu es masculino, no decimos la espíritu, ¿verdad que no? Decimos el espíritu, utilizamos el artículo el y luego la palabra espíritu. Pero dentro del contexto hebreo, que es el idioma que se escribió originalmente la Biblia, tiene otra connotación y hace referencia a la presencia, ¿ok? A la presencia del Santo de Israel, del Dios Todopoderoso, ¿ok? Entonces, en el griego utilizan pneuma, que también significa esto: espíritu, viento, aliento, inspiración, actitud, dotación. Vamos a hacer rápidamente una actividad. Ustedes que están ahí, si tienen el teléfono en la mano, bueno, colóquenlo así. Yo quiero que ustedes coloquen su mano así a su frente y, o sea, inhalan, exhalan, es decir, botan su aliento, ¿ok? Botan su aliento. Hagan la actividad. Cuando ese aire ustedes botan, él rebota en su mano y ustedes van a sentir que no es el aire normal que aspiraron o que inhalaron, que está ese oxígeno que está en el aire libre, sino que tienen características particulares de usted. El aliento, es decir, un olor particular de usted, pero a su vez también tiene una temperatura, ¿cierto? Nosotros le llamamos el aliento. Hacemos y
Cuando eso rebota en nuestra mano, nosotros primero no vemos, pero sí olemos y en cierta manera, si usted está vivo y tiene una buena salud, le tiene que salir un poquitico caliente, ¿ok? Porque nuestra temperatura interna es un poquito caliente, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les estoy haciendo esta actividad o esta dinámica? Porque ahora lo vamos a asociar con el Eterno, el Dios Padre Todopoderoso y el aliento. Entonces la pregunta que yo haría es, o que nos haríamos todos, Elohim, saben que cuando yo hablo de Elohim me estoy refiriendo al Dios Todopoderoso, Elohim, Dios Padre, tendrá aliento. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Él tendrá aliento? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí tiene aliento? Sí. Sí tiene aliento. Ok. Sí. Entonces, Sí, porque él genera la vida, con su aliento genera la vida. ok. Por eso dice que cuando el aliento, el soplar de él, da vida. Soplo. Ok. Esa sí la correcta, el soplo, porque él sopló. Ok. Bueno, Entonces, así. fíjense una cosa, que ese aliento que se sopla tiene una característica. Yo dije dos. Yo dije temperatura, olor. O sea, huele a algo. ¿Ok? Lo que cada quien tiene su olor particular personal. Pero ¿qué otra cosa más puede tener el aliento? Por ejemplo, cuando usted sopla, Calor, calor, humedad, humedad, porque mi mano queda como esa sensación de humedad por el mismo calorcito que ha salido de adentro. Bueno, pero así es. depende. Acá hace frío, la tenemos la mano fría, entonces por eso es que yo digo que sale y queda esa pequeña humedad, no sé allá si está con calor que... Correcto. Porque el aliento de cada uno de nosotros, como dices tú, es diferente, pero el soplo del Eterno va hacia el espíritu de nosotros. Él introdujo el espíritu con su soplo sobre nosotros. Okay. Y otra cosa muy importante, que ese soplo, para generar ese aliento, tiene que se genera con una energía, ¿ok? Y todo el mundo no sopla con la misma velocidad, ¿verdad que sí? Porque, por ejemplo, yo puedo acá soplar, yo tengo acá un poco de hojas, yo puedo soplar, ¿ok? Puedo llamar a la manera, venga, sople, ella puede soplar. A Mileni, sopla. Ya, haciendo como una competencia, ¿quién puede soplar para ver hasta dónde tan lejos pueden llegar estos papelitos con la velocidad, el ímpetu de ese viento con el cual está soplando, que lleva calor, lleva olor, todo lo que ya hemos dicho? Entonces, partiendo de esa premisa, lo que quiero acá es dejar este punto para que ya tengamos una idea de que realmente cuando la Biblia hace mención de el Espíritu, habla el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu, su Espíritu, pues ya saben que el significado, el concepto está haciendo referencia es eso, el aliento, el soplo que el Eterno genera, proyecta, emana de él hacia, digamos, hacia la tierra, hacia toda la humanidad. ¿Ok?
pero ya esto lo vamos a ir verificando en los diferentes textos bíblicos, porque lo que llamamos Espíritu de Dios, Espíritu Santo, pues tiene muchas más acepciones, tiene muchas más connotaciones, porque hemos leído ciertamente que en muchas partes de la Biblia se hace referencia al Espíritu Santo como que habla, siente, se entristece, redarguye, conoce, discierne. Hace mención a esos atributos como si fuera de una persona, atributos personales. Pero en otras partes de la Biblia se refiere al Espíritu Santo o desarrollan el texto y hablan que el Espíritu Santo llena, se derrama como si fuera un líquido, como si fuera un oxígeno, o es un elemento, que no es persona, sino un elemento. Se derrama, poder, llena, genera fuego, es como viento. Entonces, o es una persona o es un elemento. O también cabe la idea de decir, serán las dos cosas. ¿Ves? Todas esas preguntas es válido hacérselas. Pero realmente tenemos que definir qué es lo que es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. O sea, ¿quién es? ¿Será una persona divina, como nos han enseñado tradicionalmente por mucho tiempo? ¿O qué es el Espíritu Santo? Porque si llegamos a descubrir o llegamos a demostrar por la Biblia que el Espíritu Santo no es una persona divina, como nos enseñaron, sino que es un elemento, es algo que es parte de Elohim, entonces, ¿qué es exactamente? Porque se habla del Espíritu Santo y se habla de los ángeles o mensajeros celestiales. Pero realmente el Espíritu Santo, ¿qué rol cumple? Porque a veces como que nos han tratado de dar a interpretar la Biblia como que el Espíritu Santo es un Dios de la divinidad, es una entidad de la divinidad, un ente también, parte de la divinidad, como un personaje, bueno, como nos dice, una tercera persona, y eso lo vamos a ver desde ese primer texto que está en Primera de Juan 5, 7, 8. Vamos a ver qué dice ahí, y que muchos se han basado en ese texto para pues establecer la doctrina, primero de la Trinidad, de que Dios está compuesto de tres personas divinas, que los tres son iguales, los tres son eternos, tienen una misma jerarquía, los tres son del mismo poder, son tres dioses prácticamente, pero que comparten una misma esencia divina, una misma naturaleza divina. Eso es lo que enseña la Trinidad. ¿Ok? Y su texto pilar central para poder sostener esa doctrina es Primera de Juan 5, 7, 8. Adelante. En el nombre poderoso de Mashiach bendecimos, Señor, la palabra. A continuación, Primera de Juan, versículo 5. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Yahweh? Hermana, es Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 5, Ajá. versículos 7 y 8. Yo he entendido que era 5, 7 y 8. Bueno, no hay problema. Quería leerse los tres capítulos. Bien. Versículo 7. Versículo 7 nos dice, hay tres testigos, el Ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Ese es el versículo 7. 7 y 8. Pero no leyó el 7, leyó fue solo el 8. ¿No? No, es que yo lo tengo así, el 7, hay tres testigos, dice. Ajá. Versículo 8,
Versículo 8. Ah, porque usted lo está leyendo. Ya. Ok, lo que pasa es que la hermana lo está leyendo en la versión ya que está corregida. Correcto. Pero si lo leemos en la versión Reina Valera, la Reina Valera. Ah, no. Yo leo la Biblia cada vez. Ok, muy bien, hermano. No hay problema. En la Biblia Reina Valera, ya les voy a decir, si usted lo tiene, pues lo ha leído. Yo se lo voy a leer aquí rápidamente. Sí. Para que vea el contraste. Ya la hermana lo leyó como lo dice la K2 israelita mesiánica, que es la que ya se ha corregido, porque ese versículo, el versículo 7 de Primera de Juan 5, no aparece en las copias más cercanas al original. Se han dado cuenta de que ese texto o ese versículo ha sido añadido. Y entonces eso completamente ha destronado ya de por sí, que ya estaba, esa doctrina estaba tambaleando y se ha caído, se ha desplomado por completo la doctrina de la Trinidad, donde acá se fundamenta de que se trata como de que el Espíritu Santo también da testimonio, como si fuera una persona que diera testimonio en la en el cielo, ¿ok? Entonces, acá la tengo, según la Reina Valera, si usted quiere le leo. bueno, adelante entonces. ¿Quién? Para avanzar ahí. Bien. Acá la tengo yo. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero ese es Juan, ese es el Evangelio de Juan, hermano. Tiene que buscar la epístola. Primera de Juan. Ay, yo he pensado, Juan. Ay, Dios. Bueno, yo sin querer, por apurarme, quería tenerla ahí a las 2. Primera de Juan, en 1532, leído mal, al revés, leído. Pero yo lo tengo aquí. Acá está. No sé si. Léelo, hermano, léelo. Bueno, hermanita, el versículo 7 de primero de Juan la tengo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No, ese no es el texto. No. Versículo 8. No, ese no es, si hermana. No es ese. Pero léelo, nene, Mileni, léelo para ver. Bueno, léalo. Dice así, en Reyes 4. Tres son los que dan testimonio, ¿es ese? Sí. Amén, así es, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ok, bueno, entonces, y la hermana Magdalena fue el primer texto que ella leyó que dice que tres son los que dan testimonio, el agua, el sangre y el espíritu, y estos tres concuerdan. Es decir, que el versículo 7 no dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, eso fue añadido, ¿ok? Y fue añadido por el catolicismo, por la Iglesia Católica hace varios siglos. Entonces, ya por ahí tenemos un argumento que no es válido. No es válido para poder como que sostener y decir, no, es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Ya? Con esta demostración estamos
corrigiendo dos doctrinas que muchos cristianos, muchos evangélicos y otras religiones del protestantismo creen que Dios es un Dios trino y que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, la primera es que Dios no es un Dios trinitario. ¿Okay? No existe esa palabra o esa figura de Trinidad. En la Biblia usted no va a encontrar esa palabra por ningún lado. Y cuando la encuentre, me la muestra para ver. Ni en la Reina Valera, ni en la de Jerusalén, ni en la Biblia del Oso, ni en la Biblia de las Américas, ni en la Biblia del Nuevo Mundo. Ese concepto fue inventado por el catolicismo. Y eso lo heredaron todas las denominaciones cristianas evangélicas. Gracias al Eterno nosotros estamos ya saliendo de ese ropaje doctrinario que nos tenía engañado. Y la otra doctrina es que el Espíritu Santo es una persona. Pero de todas maneras hay muchas otras citas bíblicas que hacen referencia a eso, como les mencioné hace rato, en el cual pues se lee de forma textual que el Espíritu Santo habla. Cuando fue ungido Pablo para ser enviado como apóstol a los gentiles, dice que ellos estaban en un ayuno, en una oración, y dice que el Espíritu Santo habló, pero habló por un profeta, y dijo: apártame a Pablo y Bernabé para la obra a los cuales los he llamado. Entonces ya ahí, ese es uno de los textos que usan los predicadores y maestros que enseñan esta doctrina, en el cual dicen: bueno, fíjate, el Espíritu Santo ahí está hablando. No puede ser una fuerza activa como enseñan los testigos, que es solamente una fuerza. Es una persona porque habla. Por decir, la corriente eléctrica no habla. La corriente eléctrica, si la manipulas mal, te mata. Si la manipulas bien, te da muchos beneficios. Te da la iluminación para encender los equipos, para prender, en fin, tantas cosas, beneficios que te da la corriente eléctrica. Pero no habla, no siente. Entonces, esa es la, como decir, la disyuntiva que hay. Y es lo que queremos demostrar. ¿Qué es lo que hay en ese texto? Porque ahí se está como que tratando de ver que el Espíritu Santo es una persona que está hablando. Pero ¿qué es lo que realmente está? ¿Y por qué ahí habla? O sea, ¿por qué dice textualmente el Espíritu Santo habló? Apártame a Pablo y a Bernabé para la obra a los que los he llamado. Entonces, ¿por qué se demuestra o por qué se lee de esa manera? Entonces, eso es lo que vamos a ir estando aclarando en esta serie de clases que usted no se debe de perder, para poder ir aclarando, porque cuando usted lo hable o lo enseñe a otra persona, cuando compartan estos temas, él le va de una vez a argumentar: pero es que en Hechos capítulo 15 dice que el Espíritu Santo habló, y una fuerza activa, un poder no va a hablar, tiene que ser una persona. Y así como hay otros textos que dicen que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo también siente, el Espíritu Santo redarguye, en fin, tantos atributos que solamente se le dan a una persona como tal, y no a una fuerza o un elemento. Pero déjeme decirle que eso es un lenguaje literario de la Biblia, porque la Biblia también habla del pecado como si fuera una persona. Es un lenguaje, es una personificación, uno de los lenguajes literarios que utiliza la Biblia, ¿ya? Tomando elementos y los hace como si fuera personas. Eso se llama personificación. Pero más adelante vamos a ahondar en ese punto. Ahora, ¿qué dijimos que era el Espíritu según el concepto? Dijimos que tiene varios significados. Por ejemplo, en español, cuando nosotros decimos espíritu, espíritu. Espíritu es espíritu, ya. Defíneme lo que es un espíritu. Un espíritu es algo como una cosa que no es visible. Ya, podríamos definirlo así. Pero al principio les dije que el espíritu, dentro del contexto hebreo, tiene varios conceptos, varias concepciones. Para ver cuáles se acuerdan de los que mencionamos.
viento, aliento, ajá, y acción, Ajá. ¿Qué más? y la presencia de la santidad. Muy importante, dotación. Y una que me faltó también que va incluida es actitud. Actitud, virtud. Ajá, la actitud. ¿Ok? Actitud, virtud. Podríamos decir eso. Cuando se habla de ese hombre tiene un espíritu valiente, ¿cierto? Está hablando de una actitud, de una característica, de una virtud que tiene ese hombre. Ajá, Julia, ¿quieres decir algo? Adelante. No, quisiera preguntar sobre esto, es que no escribí la palabra en hebreo, ¿cómo se dice espíritu? Ruach. Ruach, R-U-A-J, termina en J, por eso es que se pronuncia Ruach. Sí. Y el griego es la misma que la del griego. La del griego es Pneuma, se pronuncia Neumann, pero es Neuma, se escribe P-N-E-U-M-A. Me hace falta, hay que comprar la tableta digital. Una tableta digital, uno abre una aplicación que es una pizarra virtual y ahí yo voy ilustrando, voy escribiendo. Nos hace falta eso para hacer las clases más ilustrativas, más. Entonces, esos son los dos términos, ¿ok? En griego y en hebreo. En hebreo tiene una connotación más original a la Biblia, ¿ok? Bueno, el otro texto que nos hace falta es Jueces 13:5. Ahí vamos a ver en Jueces 13:5 y 14:6 otro concepto. Ya fíjense que hablamos viento, aliento, inspiración, actitud, dotación, virtud. Pero aquí nos habla el Espíritu Santo, habla del Espíritu y entra como en otra connotación. Adelante, Mónica. Leemos así en el nombre de Yeshua. Porque de cierto tú concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna cuchilla tocará su cabeza, porque el niño será nacido para Elohim desde el vientre. Además, él comenzará a rescatar a Israel del poder de los filisteos. Los filisteos. 14:6. El 14 dice: el Rúa de Yahweh vino poderosamente sobre sí. Ese es Sansón. Sí. Chinchón en hebreo. Que va a ser que en hebreo está raro. Ese es Sansón. El Rúa de Yahweh vino poderosamente sobre Sansón y a manos limpias despedazó al león tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Okay. Pero él no le dijo a su padre o madre lo que había hecho. Ok. Entonces, fíjense que ahí no hace referencia o no está dando una connotación de que vino el Espíritu como un viento o un aliento de Dios, una inspiración, una virtud. ¿Cómo podemos ahí dar otra definición de espíritu? En este caso del Espíritu de Dios específicamente. Cuando vino el espíritu de Elohim sobre Sansón, ¿qué dice realmente? ¿Cuál es la característica, el atributo que se está manifestando ahí? La fuerza. Fuerza o poder. La valentía. Poder, fuerza, poder, ¿verdad? Poder. Sí? Exactamente. ¿Sí? Porque dice que despedazó al león fácilmente como si a un cabrito. Ok. Entonces, el espíritu, en este caso el espíritu de Elohim, también cuando se manifiesta es fuerza, es poder. Es muy importante esta definición, esta connotación que estamos agregando a el concepto o el significado completo de lo que es espíritu dentro del contexto bíblico. ¿Ya? Dentro
dentro del contexto bíblico y dentro de la esfera espiritual, los espíritus tienen fuerza, tienen poder, y tienen una fuerza y un poder mayor o 10 veces más que el hombre. En este caso, el Espíritu de Dios le generaba una fuerza y un poder a Sansón que él podía matar hasta 1000 hombres. ¿Ves? Entonces, por eso es que los espíritus malignos, cuando ellos se quieren manifestar, hay un poder sobrenatural. Aunque no los vemos, pero sentimos que ellos están ahí y son un poder. O sea, nada más ellos estar ahí, están generando una fuerza, están generando un poder, porque ellos son una energía oscura, una negatividad, energía negativa. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que dentro del aspecto espiritual y bíblico, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando también de fuerza y de poder. ¿Ok? Muy importante eso, porque eso nos va a servir para poder explicar. Acuérdense algo que yo les he enseñado de hace rato, de pronto ya no se acuerdan, pero del año pasado yo les hablé cuando hablamos del reino milenial del Mesías. Para interpretar muchas cosas, les dije, la Biblia se interpreta a sí misma. Bueno, vamos ahora a leer Génesis, hermana Magali, que usted creo que tomó esa cita, ¿cierto? Dime. Génesis 1:2. Esa cita usted la tomó. Ajá. Amén. Leemos así, en el nombre de Yeshua. La tierra estaba invisible y aún terminada. La oscuridad estaba sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y la rúa de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ok. Bueno, entonces ahí en Génesis 1:2, creo que algún día me preguntó la hermana Magdalena sobre este texto. Entonces, lo voy a volver a repetir. La hermana no sé si la hermana Magdalena se acuerda de lo que yo le respondí ese día, que habla Génesis 1:2, que muchos creen que enseñan que eso fue el Espíritu Santo que se movía sobre la superficie de las aguas. No sé si se acuerda de lo que yo le respondí ese día, o si no, para volver otra vez, por supuesto, yo con gusto lo vuelvo a... No me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. No se preocupe. Sí. Bueno, continuando con todas las aplicaciones de los significados que tiene la palabra espíritu dentro del contexto bíblico y dentro del contexto espiritual, realmente, porque si lo definimos en el español, científica o académicamente, espíritu, bueno, vemos espíritu, lo definimos como, no, algo invisible que se mueve, que es como una silueta, en fin. Pero realmente espíritu, dentro del contexto hebreo, tiene muchas connotaciones. Y la misma Torá, la misma Biblia nos enseña, leyendo todas estas citas bíblicas, nos ayuda a construir un concepto más completo, más amplio, de todas las aplicaciones que tiene la palabra ruach, que en hebreo se dice ruach, y en griego es pneuma. La palabra ruach del hebreo tiene un amplio y rico repertorio de conceptos, significados y aplicaciones. Entonces ya dijimos que era viento, aliento, inspiración, actitud, dotación. Leímos ya un texto en Jueces que hace referencia a Rúa como una fuerza, como un poder que se manifiesta. Pero acá entonces vemos que el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? La Rúa, habla Rúa. Pero entonces, si nos vamos allá, vamos a hacernos una imaginación, especulando un poquito. Dice primero en el mismo versículo que la tierra estaba oscura, estaba vacía, había caos, desorden y había oscuridad. Entonces, ya dijimos que el espíritu
es ese viento, ese aliento, esa actitud que se manifiesta de parte de Dios. Ahora, más que todo sobre en medio de la humanidad, en medio del pueblo, en medio de las personas, que realmente tiene un propósito, un fin, que el Espíritu se manifieste. Pero acá en el mundo físico, en aquel momento, en aquella, podríamos decir, cosmovisión, vamos a llamar la palabra cosmovisión, donde estaba el proceso de la creación, el Espíritu se manifestaba. ¿Podría ser eso el Espíritu de Dios? O podríamos decir que era un viento de Dios. Eso podría también ahí aplicarse. O sea, se podría aplicar ahí, y dicen muchos maestros, rabinos, judíos, que realmente por el contexto que está hablando ahí, hace referencias a los vientos, a un viento de Elohim, un viento poderoso. Porque la palabra Elohim, cuando habla Ruach Elohim, Elohim también tiene varias connotaciones, que se la estudiamos en las clases de la Trinidad, y hablamos de la palabra Elohim. Elohim es poderoso, es divino, tiene muchos significados. Hasta Elohim se puede conceptualizar como una gran ciudad, y lo demostramos por la Biblia. ¿Ok? Cuando hablaba de una gran ciudad, se utiliza en hebreo la palabra Elohim. ¿Ya? Entonces, en este caso, la gran mayoría de las escuelas rabínicas han concluido de que no se está hablando propiamente del Espíritu de Dios, sino se está hablando de un viento de Elohim. Y si habían aguas y había oscuridad y caos, era un viento que Elohim movía, que irradiaba dentro de las aguas, o encima de las aguas, para ser más específico. Y no pues ese espíritu de Elohim que nosotros estamos ahora y tenemos la costumbre de saber cómo Él se manifiesta, que es alegría, es gozo, es paz. Se está manifestando el Espíritu de Dios sobre las aguas, sobre un elemento físico. ¿Para qué? Si realmente el Espíritu de Elohim se mueve para realmente dar energía, fuerza, alegría, gozo y hacer milagros, en fin. Entonces, acá cabe uno de los conceptos de la palabra espíritu, que es viento. Ruach, aquí es aplicar un ruach de Elohim, un viento poderoso. O podríamos decir un viento de Dios, que también es aceptable. ¿Ok? Y se movía un viento tempestuoso, un viento poderoso sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros lo traducimos de esta manera, automáticamente usted cambia la percepción. No es el Espíritu de Dios como tal cual yo lo he ido concibiendo, que se movía sobre las aguas, sino es un viento de Dios, un viento poderoso que se movía sobre las aguas. Es el mismo texto, o podríamos decir es el mismo principio bíblico que se está aplicando sobre ese viento que entró en el mar para abrirlo en dos, y el pueblo de Israel pasara por el mar en seco, cuando el faraón y su ejército venían detrás de ellos. Vientos poderosos de Elohim separaron las aguas y pudo el pueblo pasar en seco. También es aplicable ahí en ese episodio. Entonces, acá el espíritu es interpretado como un viento poderoso que se movía sobre las aguas, y no el Espíritu Santo tal cual como lo hemos concebido por mucho tiempo. ¿Okay? Bien, vamos a ver de este concepto, de estos significados que ya mencionamos al principio,
otra prueba bíblica de cuando se habla del espíritu de Adonai, del espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Entonces hace referencia como una actitud, como actitudes que se manifiestan. Isaías 11, 1 al 6. Yo le tocó a Julia, si no me equivoco. Amén. Dice así en el nombre de Yeshua. Saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el ruaj del espíritu de Yahweh, la ruaj de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, y le hará entender diligente en el temor de Hashem. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ok. Esa profecía, Julia, ¿de quién está hablando? Está facilita. Está hablando del Mesías, ¿verdad? Cuando venga el Mesías. Cuando ya venga, ya haya pasado todo, ya estemos todos con el Padre. O sea, me recuerdo que dijiste que esa es mucha probabilidad que nosotros podamos convivir con los animales más rapaz, pues los animales que no se dominan así como tal, nosotros podemos hasta tocarlo, hablarlo, ya que Adán fue el que le dio nombre a cada animal. Correcto. Sí, bueno, ahí se tocan varias cosas, pero lo que quiero extraer es cuando hablan de los espíritus. Ahí. Fíjense que ahí estaba mencionando 7 espíritus. Lee un momentito, creo que es el versículo 2, del versículo 2 al 4. Sobre él reposará. Y reposará sobre el espíritu de Hashem. Sobre él. Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Ajá. Espíritu de inteligencia. 2. Espíritu de consejo. 3. Espíritu de poder. 4. Espíritu de conocimiento. 5. Y del temor de Hashem. Me imagino que también es otro espíritu, del temor de Hashem. ¿Cuántos espíritus de Adonai hay? 6. 6. Tú dices que 6. Sí. Bueno, entonces, el espíritu de Dios es un solo espíritu. ¿Ya? Aquí dice 6, porque dice que espíritu de Ajá. Entonces, esto valida lo que... Vete al concepto, al principio. ¿Qué dijimos que significa la palabra ruaj, espíritu? ¿Cuáles son los significados? Viento, ¿qué más? poder, aliento, Ajá. inspiración, de la presencia de la santidad, dotación, virtud. Exactamente, esas son dotaciones de virtudes, son actitudes. Por ejemplo, la sabiduría no es una persona, sino es una dotación, ¿verdad? Una capacidad. Es decir, que cuando el espíritu de Elohim reposara sobre ese personaje del cual habla, que era la raíz de Isaí, no de Isaías, de Isaí, que es el padre de David,
El padre de David se llamó Isaí, ¿ok? De donde procede el Mesías, de ese linaje. Por eso lo llamaban Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de esas frases? Porque está haciendo referencia al linaje davídico que tenía el Mesías, porque venía de esa línea genealógica. Volviendo a lo del espíritu, entonces, espíritu de conocimiento es una dotación, una capacidad. Espíritu de temor a Hashem. Y luego de consejo, ¿ok? De poder. De poder. Entonces son dotaciones y actitudes. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos refiere ahí? Que cuando habla en este lenguaje, porque no toda la Biblia se debe de interpretar tal cual, es decir, literalmente. Está utilizando metáfora, está utilizando un lenguaje metafórico. ¿Me siguen? Un lenguaje metafórico. Entonces está diciendo, bueno, espíritu de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que cuando el espíritu de Elohim reposara sobre el Mesías, él iba a ser dotado de una sabiduría especial que viene directamente del Padre. Espíritu de consejo, igualmente. Consejo era para juzgar, a eso se refiere. No el consejo que me da un amigo, como lo tenemos nosotros conocido acá en la modernidad. Consejo, dirigir, juzgar, esto es como hacía Salomón. Salomón tenía esa sabiduría, esa actitud, esa dotación de consejo. ¿Ok? Consejo es juzgar correcta y sabiamente. ¿Ok? Espíritu de poder que se va a manifestar, la dotación espiritual que iba a tener ese personaje, el Mesías, iba a manifestar poder, milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones, en fin. Entonces no está hablando de 7 espíritus, está hablando del mismo espíritu de Elohim que lo está dotando de esas capacidades, de esas actitudes, de esas dotaciones. ¿Para qué? Para hacer la obra de Elohim, para hacer la obra de Dios que hizo ciertamente el Mesías. ¿Ok? Entonces eso valida uno de los conceptos que les mencioné al principio de lo que significa espíritu dentro del contexto bíblico, ruach. Fíjense que entonces cuando hablamos de espíritu valiente, está hablando de que una persona cuando tiene un espíritu valiente es que tiene la capacidad de valentía, tiene una actitud de ser valiente. Quizás otros no tenemos esa actitud, entonces está distinguiendo, dándole una característica a esa persona y lo utiliza como espíritu. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Amén. Bueno, vamos a utilizar una palabra del latín que se llama hipostasis. La hipostasis es la técnica de personificar algo. Pero primero vamos a hacer referencia a cómo habla Elohim del espíritu. O sea, cómo Elohim se expresa del espíritu. Como un socio divino, es decir, otra persona que comparte en sociedad la misma naturaleza divina, o es algo de él. Ya hicimos la dinámica de soplar el aliento, ¿verdad? Y hablamos algunas cosas. Está pendiente con esa actividad porque ahora se las voy a volver a preguntar para aplicarlo a este versículo. Isaías 31. ¿Quién le toca? La hermana Magali quiere decir algo, levantó la mano. Sí, que vuelva a repetir la palabra que pronunció en hebreo. No, eso es una palabra latín. Ya, déjame. Ajá, dígamela. Porque creo que la escribí mal o me faltó acá. Déjenme un momentico acá, escribir rápidamente. No sé si es hipostasis o hipostasis. Entonces voy a, como buen maestro, voy a... Como la apostasía. No. Por eso es que voy aquí a verificar. Ajá.
Ok, a Julia le toca el 31 de Isaías. Ajá, lo puede ir leyendo para entonces, mientras aquí yo consulto. Amén, dice así en el nombre de Jesús. Ay de los hijos que se apartan, dice Hashem, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Y el versículo 2, como dice. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerte con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ese es Isaías 30. Sí, Isaías 30, verso 1 y 2. Tiene por título La futilidad de confiar en Egipto. Pero no hace mención de mi ruach. No mencionó ahí en el 31. Sí, ahí dice, cuando ella se refiere a ella, ¿puedo leerle yo de la Biblia Kadosh? Sí, léalo para Porque encontrar. ella no leyó, Para encontrar. para que comparemos. Ajá. Bien, Isaías 31. Ay de los hijos rebeldes, dice Yahweh. Ellos hacen planes, pero los planes no son míos. Ellos concretan alianzas, pero no son de mi ruach, para amontonar pecado sobre pecado. Ese es 31, hermana. El verso 31. Sí, ese solamente. Ajá. Sí, lo que pasa es que no había escuchado bien. Ahí está hablando de mi rúa, de mi espíritu. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a ampliar un poco Sí. más eso. Cómo los antiguos hebreos tenían el Espíritu de Dios, cómo ellos lo concebían y lo enseñaban. ¿Ok? Es decir, la disputa, la controversia y la discordia, en muchos casos, y la división por la doctrina de la Trinidad y de enseñar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, es del lado de acá de Occidente, del cristianismo, del catolicismo y de todas estas denominaciones religiosas. Pero allá en Israel, el pueblo hebreo está muy claro por muchos años y siglos de qué es o quién es el Espíritu de Dios. Más que todo, qué es el Espíritu de Dios. Para ellos no es una persona divina. ¿Ok? Entonces aquí está en pantalla, les estoy compartiendo el término de hipostasis. ¿Ok? Hipostasis, no es apostasía, hermana, es hipostasis. Según la religión o este concepto religiosamente, quiere decir que es un supuesto o persona con referencia principalmente a las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Pero dentro de la filosofía griega, tiene una connotación de sustancia individual concreta. Entonces, la hipostasis la han aplicado al Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios es una sustancia divina individual, aparte del Padre. Es un ente o una persona individual que puede actuar con voluntad propia, que puede hablar, que puede manifestarse, ¿me entiendes? Y que comparte una naturaleza igualmente divina, un atributo de eternidad, perdón, con el Padre, que es otra entidad, es otra persona divina. ¿Ves? Eso se llama hipostasis.
Y la palabra hipostasis se la aplicaron al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para construir el monstruo doctrinal llamado Santísima Trinidad o la Trinidad. Y pudieron explicar ya con eso, y eso, ¿dónde nació eso? Eso no nació en la Biblia hebrea, no nació en una sinagoga, ¿ok? Eso nace en el concilio romano de Nicea en el año 300 después del Mesías. Mucho después de Yeshua, de los apóstoles que ya habían muerto y del primero, segundo, tercer siglo, ya, hasta ya fue destruido Jerusalén, fue que se reunieron todos los obispos, toda la élite imperial del Imperio Romano, porque recuerden que el cristianismo se constituyó como la religión oficial del Imperio Romano para aquel entonces, para ese tiempo. Entonces todos los seguidores del Mesías tenían que apegarse a esa nueva política, a esa nueva norma. Entonces, como ellos no tenían la formación, la preparación y el conocimiento hebreo de los rabinos, porque había sido destruido Jerusalén, los rabinos se habían esparcido, muchos se murieron, los apóstoles ya se habían muerto. Entonces, los que estaban a cargo de las congregaciones en Italia, en Roma, en Asia Menor, ya los que estaban para el año 300 ya eran de origen gentil. Muchos eran romanos, otros eran griegos, otros eran de Efeso, de Corintos. Y los primeros creyentes que tenían y conservaban la doctrina original hebrea, pues ya no existían. Entonces entra el conflicto. Primero que si Jesús era Dios, que si Jesús era el Hijo de Dios, que si era como un semidios. Eso fue un conflicto que resolvió el imperio. Y luego, ¿qué vamos a hacer con el Espíritu Santo? Porque ahí se habla que el Espíritu Santo es como Dios. Él escudriña lo más profundo de Dios, conoce lo más profundo de Dios. No, entonces debe ser una persona divina que es más que el propio Dios Padre. ¿Ves? Entonces, había muchos textos que para ellos, para su entendimiento, no concordaban, pero era porque no tenían ya la formación que tenían los primeros creyentes en Israel. Se habían desconectado de ellos, porque ellos no querían saber nada a judíos. Entonces, ahí es que nace este término de la hipostasis. Vamos entonces a resolver esto ¿cómo? Conformando el misterio de la Trinidad. Un Dios trino, un Dios compuesto de tres personas divinas. Ya. Los tres son divinos, los tres son coiguales, los tres son coeternos, tienen la misma jerarquía, el mismo poder, los mismos atributos. Son, hablar, en pocas palabras, tres dioses. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, Adonai, uno es. El gran todopoderoso, Hashem, el Creador, el Padre Celestial es uno. Y Él no comparte su gloria con otros dioses. Todo lo que está fuera de Él son dioses falsos. El uno y único Dios verdadero y vivo es el Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, hermano, pero el Espíritu Santo es poder, es fuerza, se mueve como una persona divina. ¿Qué viene a ser el Espíritu Santo? Es que eso es lo que vamos a estudiar y es lo que vamos a ir revisando en los diferentes textos bíblicos. Ayudado, por supuesto, con lo que nos enseñaron nuestros apóstoles y profetas de la Biblia. Salmo 139, 7 al 10. Leemos así en nombre de Jesús. Salmo 139, 7. ¿A dónde me irá? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ok, un momentico ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Cierto? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces,
Entonces, pregunto yo, ¿el espíritu y la presencia son dos cosas diferentes o está haciendo referencia a lo mismo? Si quieres lo vuelves a leer. Quizás habla más parte de lo que tiene que hacer con las cosas de Dios. Yo digo que es uno solo. Pero, o sea, analizando el versículo, está hablando del espíritu, ¿verdad? Sí, del espíritu, porque te dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ajá. O sea, ¿dónde? Y te vuelvo a decir, ¿a dónde huiré de tu presencia? Está haciendo referencia a lo mismo, ¿verdad? Pero con palabras diferentes. Pero un solo significado para mí es uno solo. Exacto, está utilizando son sinónimos, es decir, que este versículo nos está revelando que una de las connotaciones, definiciones, conceptos o acepciones que se le hace al Espíritu de Dios es su presencia divina. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y de dónde me esconderé de tu presencia? ¿Verdad? ¿O no? Para ver, ¿qué dice Julia? ¿Qué opinión tienes tú, Julia? Sin temor, porque aquí estamos aquí para aprender. ¿Está haciendo referencia a lo mismo? Bueno, te voy a ser sincera. Ajá, dígalo, sí. Cuando lo leí, yo pensaba que hablaba de De dos cosas diferentes. Sí. No, y es válido y es comprensible porque podemos tendernos a confundir. Bueno, está hablando del espíritu por un lado y de su presencia por otro lado. Pero es que esto es muy típico de la Biblia. El lenguaje literario de la Biblia hace referencia a eso. Y es muy importante esto porque lo vamos a leer en Mateo. El micrófono, Mileni. Entonces. Preocupada. Ajá. Mileni, cierra el micrófono, por favor, que esto lo están grabando. Ok, entonces es muy importante porque esto es algo típico de la Biblia. Es muy común, muy frecuente que la Biblia utilice un versículo. No sé si se acuerdan del versículo cuando el ángel Gabriel se le presenta a Miriam y le da las salutaciones, salve mujer de Dios, ¿qué tal? Tendrás un hijo, y le dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Es el mismo método que utilizan los escritores de la Torá, de la Biblia, de los libros sagrados, para hacer referencia a lo mismo. ¿Ok? Yo traigo este texto y lo hago, monto un paralelismo, un paralelo, y es lo mismo. Es un estilo de escribir haciendo referencia a lo mismo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Si sigues leyendo el Salmo, si me voy al abismo, ahí estás tú. Si me voy al mar, ahí estás tú. Si me subo a los cielos, ahí estás tú. Está hablando del Padre. El Padre Elohim, creador, es el único que tiene la capacidad de estar en todos lados. Por eso es que se dice que es omnipresente. ¿Ya? Es omnipresente. Y es por eso es que nosotros entre las raíces hebreas enseñamos que el espíritu de Elohim es el mismo Padre Celestial que se proyecta, su presencia se proyecta entre la humanidad, entre la tierra. Pero es el mismo Padre Celestial manifestándose con todas estas virtudes, dotaciones y manifestaciones. ¿Ya? Bueno, les adelanté ahí un poco de lo que íbamos a hablar más adelante, pero quiero que esto quede ya de forma relevante en su mente para que cuando lleguemos a Mateo y a Lucas y citemos exactamente esos dos textos cuando se le anuncia el nacimiento del Mesías a Miriam, que es la que conocemos como María, van a ir a ustedes a ver que
es el mismo estilo de escritura, el estilo literario que utiliza la Biblia para hacer referencia a lo mismo. El poder del Altísimo y el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Y aquí hay una de las pruebas. Otra de las maneras de cómo se hace referencia, utilizando el lenguaje metafórico dentro de la Biblia, el Espíritu es el brazo de Elohim, la mano de Elohim, el dedo de Elohim, la boca de Elohim, todo y cada una de esos elementos para personificar, para referirse al Espíritu Santo. Entonces, son maneras metafóricas de hacerse referencia a el Espíritu Santo. Vamos a leer Josué 9:14. Hermana María. Vale, en el nombre de Yeshua, el número 14, los hombres probaron algo de la comida de ellos, pero no buscaron el consejo de Yahweh. Llega hasta ahí. 9:14. Siga leyendo el 15. ¿Será que no apunte la otra? Así que Yeshua hizo la paz con ellos e hizo un pacto con ellos de librar sus vidas, y los príncipes principales de la congregación juraron a ellos. No es el texto. Pues habla de la boca de Elohim. 14, 15. Pero es el capítulo 9, versículo 14. Sí, de Josué 9:14. Ajá. Y 15. ¿Será que yo lo apunté Bueno, mal? el 15 dice así. El 15 dice así, que Yahweh hizo la paz con ellos e hizo un pacto con ellos de librar sus vidas, y los príncipes principales de la congregación juraron a ellos. Ok. Sí, porque lo que pasa es que la cita que apunté hacía referencia a que en la Biblia habla del espíritu de Elohim y dice la boca de Elohim. ¿Okay? Más o menos asocia metafóricamente el espíritu de Elohim y entonces utiliza la boca de Elohim. ¿Okay? Pero creo que apunté mal. En la Biblia, es que en la Biblia K2 te dice que los consejos, el consejo de lo que del Eterno. 14 dice, los hombres probaron alguna de las comidas de ellos, pero no buscaron al consejo de Yahweh. No buscaron al consejo. Ok. Sí, la actitud. Ok, bueno. Entonces, ese como otros textos, por lo menos en Mateo, en Marcos, Yeshua, cuando a él lo acusaron de que él echaba fuera demonio, era porque él tenía un demonio. ¿Ve? O sea, blasfemaron al Mesías. Y bueno, los fariseos dijeron que él echaba demonios por Belcebú. Entonces, en Marcos hace referencia: si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de los cielos está con vosotros ya. Y creo que es Lucas, cita el mismo episodio, pero no utiliza la palabra el Espíritu de Dios, sino el dedo de Dios. ¿Ok? De todas maneras, el próximo sábado vamos a tener vamos a consultarlas, esas citas bíblicas, porque son muchas, pero vamos a ir avanzando. ¿Ok? Primeramente en el Tanaj, lo que conocíamos como Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, donde está la Torá, la ley, los profetas, los escritos. Eso se le llama Tanaj en las escuelas hebreas. Y bueno, el cristianismo le llamó Antiguo Testamento. Estamos haciendo cita mayormente de estos textos para como que revisar
y confirmar cuál era la concepción que tenían los antiguos hebreos acerca del Espíritu de Dios. Y luego vamos a entrarnos a la candela pura, que es donde usted ahí va a tener todo el derecho de refutar y de decirme con todos esos textos bíblicos. Aquí habla de que el Espíritu de Dios se entristece. Aquí habla de que el Espíritu de Dios redarguye, habla. ¿Ven? Vamos a revisar cada uno de esos textos y vamos a meterlo dentro del contexto y utilizando con estas herramientas bíblicas, que por supuesto la concordancia bíblica, el lenguaje literario de la Biblia. Ya les demostré que la Biblia utiliza un lenguaje literario metafórico, también utiliza lo que es la técnica de personificación. Los elementos abstractos los personifica, ¿ok? Por ejemplo, cuando dice Hashem, llamaré a los cielos y la tierra para que sean testigos, le dice al pueblo de Israel. Los cielos y la tierra no son personas para que atestiguen. ¿Ven? Está utilizando un lenguaje de personificación. El libro de Proverbios personifica la sabiduría, habla y se refiere a la sabiduría como si fuera una reina, como si fuera una mujer, ¿ya? Es un lenguaje literario de personificación, lo utiliza mucho la Biblia. Eso nos puede dar una luz para poder explicar muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hace referencia a eso. Pero realmente, más allá de ese lenguaje de personificación que se utiliza hacia el Espíritu de Dios, que es su poder, yo digo que si realmente la presencia de Elohim puede hablar, y habla por sus profetas. Y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios hablaba, pero hablaba ¿por quién? Hablaba era por los profetas. ¿Por qué? Porque precisamente comenzábamos y establecemos la base de los significados amplios que tiene la palabra Espíritu. Y entre uno de ellos es inspiración, ¿verdad que sí? Se apuntaron uno de los significados de inspiración. Es decir, que esa emanación que se proyecta del Padre y desciende o se manifiesta en los hombres de Dios consagrados, inspira para que traigan profecía, para que el Eterno entregue profecía, visiones, revelaciones, a través de esa presencia, a través de esa virtud que se proyecta del Padre hacia nosotros. ¿Ok? Bueno, ahí les estoy dando para que ustedes ya tengan más o menos idea de cómo podemos reinterpretar esto acerca de lo que es el Espíritu Santo.